Buenas noches, audiencia. Sean todos y todas bienvenidos al dominio de la medianoche, ese espacio donde lo real y lo imposible se cruzan en cada curva del camino. Mi nombre es Nico, y es un verdadero placer acompañarlos esta noche. Una noche de historias oscuras y confesiones escalofriantes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer relato de esta velada? Yo no soy de los que se asustan fácil. He trabajado como conductor nocturno por más de 10 años y he visto de todo en la carretera. Pero lo que vi en ese tramo, justo después del kilómetro 47, todavía me quita el sueño, porque esa niña no debería estar ahí, y mucho menos todas las noches. Me llamo Andrés, tengo 38 años y desde hace tiempo trabajo como chofer de transporte privado entre Puebla y Veracruz. Siempre preferí los turnos de madrugada porque hay menos tráfico y todo va más rápido. Conozco cada curva, cada gasolinera, cada pueblo a medio camino. Siempre he sido escéptico. Nunca he creído en fantasmas ni en esas historias que se cuentan entre camioneros. Pero desde hace unos meses hay un tramo que ya no paso tranquilo. Un pedazo de carretera donde la lógica se quiebra y donde me encontré con algo que hasta hoy no puedo explicar. Era una noche pesada, de esas en que el aire se siente denso, como si algo estuviera mal y no supieras exactamente qué. Había salido de Puebla pasadas las 2 de la mañana, con el camino casi vacío. Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando el golpeteo de los insectos contra el parabrisas. Después del kilómetro 47, la carretera se vuelve más estrecha y está rodeada de árboles altos, secos, que parecen moverse aunque no haya viento. No hay postes de luz en ese tramo, ni señal de celular. Solo un par de letreros oxidados y el rumor constante de la maleza al costado. Siempre bajo la velocidad ahí, más por precaución que por otra cosa. Es un punto donde muchos han chocado por dormirse al volante o tomar mal una curva. Pero esa noche algo era distinto. El silencio se sentía más profundo, como si el mundo se hubiese apagado un poco. Y fue justo ahí, donde la niebla empezaba a espesar, que la vi por primera vez. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Una niña, parada sola en la orilla del camino, justo donde empieza la curva más cerrada. No tendría más de 8 años. Vestía una bata blanca larga, como de dormir, y estaba descalza. Tenía el cabello negro y largo, tan enredado que parecía que no se lo peinaban desde hacía días. No levantaba el brazo como si pidiera un aventón. Solo estaba ahí, quieta, con la cabeza agachada y los brazos caídos a los costados. Pasé a su lado muy despacio, tratando de ver si había alguien más cerca. Nada, ni un alma. Pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Esa sensación que uno tiene cuando algo no está bien. El estómago se me hizo nudo, y el volante me sudaba entre las manos. Seguí de largo. Me dije que seguramente era alguna niña perdida de una ranchería cercana, que en la mañana la encontrarían. Pero la siguiente madrugada la volví a ver. Exactamente en el mismo lugar, con la misma ropa, en la misma postura. Ahí fue cuando supe que eso no era normal, que esa niña no era de este mundo. La tercera noche decidí frenar, no por valentía, sino porque ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que entender qué era eso. Llevaba días sin dormir bien, y cada vez que pensaba en su figura parada en la curva, sentía que me faltaba el aire. Me orillé despacio. Bajé la ventana. Ella no se movió, no levantó la cabeza. Solo estaba ahí. Bajé del carro con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. ¿Estás bien?, le pregunté. Nada. Me acerqué unos pasos más. El silencio era insoportable. Ni los grillos, ni el viento.
Solo mi respiración y el crujido del pavimento bajo mis botas. ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde están tus papás? Y entonces levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros. No era que estuviera oscuro, eran negros, como si no tuviera pupilas. Su cara estaba pálida, casi azul, y en la mejilla tenía una mancha amoratada, como un golpe antiguo. Me paralicé, y en un parpadeo desapareció. Literalmente. Ni un sonido, ni un movimiento. Solo el espacio vacío donde un segundo antes había una niña. Corrí al carro y arranqué como nunca en mi vida. Esa noche no volví a tomar pasaje. Fui directo a casa. No dije nada a nadie. Pero desde entonces, cada madrugada que paso por ahí, la veo. Siempre en el mismo punto. Siempre con la cabeza agachada. Y cada vez más cerca del camino. Una madrugada de domingo, después de una noche sin pasaje, decidí evitar el tramo. Me desvié por un camino más largo, pero más iluminado. Perdí como una hora en esa vuelta, pero dormí tranquilo por primera vez en semanas. Pensé que ya había terminado con eso, pero no fue así. Una semana después, por necesidad, tuve que tomar la ruta de siempre. Era una noche clara, sin niebla, sin viento. Me sentía confiado, como si todo lo anterior hubiera sido una mala racha o sugestión. Pero al llegar al kilómetro 47, justo antes de la curva, la vi de nuevo. Solo que esta vez no estaba de pie. Estaba sentada en la orilla de la carretera, abrazando sus piernas, con la cara enterrada entre las rodillas. Algo en mí se rompió. No sé por qué, pero esa noche no sentí miedo. Sentí tristeza. Bajé la velocidad y me orillé con el corazón destrozado. Salí del carro. Me acerqué despacio. Cuando estuve a medio metro, levantó la cabeza lentamente y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi papá no quiso parar. Su voz era suave pero rota. Tenía un tono tan humano, tan triste, que me dejó helado. Me arrodillé frente a ella y le pregunté qué había pasado. Solo me miró con esos ojos vacíos y murmuró. No me vio. Y entonces vi algo detrás de ella. Era un coche viejo, volcado, semioculto entre la maleza. Totalmente oxidado, como si llevara años ahí. Me acerqué con las piernas temblando. Dentro del coche había un pequeño zapato blanco, solo uno. Cuando volví la mirada, la niña ya no estaba. Y desde ese día, cuando paso por ahí, dejo la luz alta encendida, porque creo que no me busca a mí, solo espera que alguien más finalmente se detenga. Después de esa noche, pregunté a varios lugareños sobre accidentes en ese tramo. Un mecánico de la zona me contó que, hace muchos años, una familia volcó justo en esa curva. El padre sobrevivió. Dijo que nunca vio a su hija salir del coche, que no recordaba haberla llevado. Nadie le creyó. Lo tomaron como un caso más de negligencia y olvido. El coche nunca se recuperó. Lo dieron por perdido, pero yo lo vi, y ella sigue ahí. Una parte de mí quiso hacer algo más, llamar a la policía, reportar el coche, pero no lo hice. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo demostrar que esa niña sigue apareciendo? Solo sé que desde entonces, cada madrugada, otros choferes han empezado a contar la misma historia. Que una niña aparece ahí, que no habla, que no se mueve, que se esfuma en cuanto te detienes. Algunos siguen de largo, otros, como yo, intentan entender. Pero nadie puede ayudarla. Porque lo que quedó en esa curva no es solo un recuerdo, es una presencia. Y si alguna vez te toca cruzar esa carretera en la madrugada, no mires al costado, porque si la ves, ya es tarde.
Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que duerme solo esta noche. Una carretera puede matarte de muchas formas. Un choque, una falla en los frenos, o algo que ni siquiera puedes ver. Yo pensaba que conocía todas las rutas peligrosas del sur de México. Pero hay una curva, justo después del Cerro de los Molinos, que no te deja avanzar. No importa cuánto manejes, siempre vuelves al mismo punto. Me llamo Joel, soy trailero desde los 22 años. He recorrido casi todo México en carretera, de norte a sur, de costa a costa. Nunca tuve miedo de manejar de noche. Es cuando hay menos tráfico y uno avanza más rápido. Siempre pensé que el verdadero peligro eran los asaltos o los accidentes. Pero hace poco, me tocó una ruta rumbo a Chiapas, y fue ahí donde conocí esa maldita curva. Una que parece tragarse el tiempo. Una que, si te agarra después de la medianoche, no te deja salir nunca. Era un tramo solitario entre Comitán y Las Margaritas. Puro monte, curvas cerradas, y de noche no se ve nada. Iba solo, con el cargamento ligero, aprovechando la madrugada para adelantar camino. El GPS marcaba bien, sin problemas. Todo iba normal. Pero al acercarme a esa curva, algo cambió. Primero fue la niebla. Densa, espesa, como si alguien la hubiera soltado justo ahí. Luego, el silencio. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el zumbido de los cables de luz. Solo el motor del tráiler y el rechinido de las llantas contra el asfalto. La curva era estrecha, y a la derecha, al borde de una pequeña lomita, alcancé a ver 3 cruces blancas clavadas en la tierra. Pensé que eran por algún accidente. Nada raro. Se ven muchas en las carreteras. Lo extraño fue que, al pasar la curva, el GPS empezó a temblar. La pantalla parpadeó. Luego marcó la misma ubicación de hacía 10 minutos. Pensé que era una falla, pero cuando pasé por segunda vez, vi las mismas cruces. Y lo peor fue que el reloj seguía marcando la misma hora, 00:17. Al principio pensé que estaba cansado, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Respiré hondo, ajusté el retrovisor y seguí avanzando. Pero todo se repitió. La curva, la niebla, el silencio, las 3 cruces y otra vez el GPS marcando 00:17. Frené en seco. Apagué el motor y me restregué los ojos. No podía ser. Salí de la cabina para estirarme un poco, despejarme. Caminé hacia una de las cruces con el foco del celular. No tenían nombres, solo estaban ahí, torcidas, cubiertas de tierra vieja. Volví al tráiler y arranqué con más fuerza, decidido a seguir adelante. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando volví a verlas. Las 3 cruces, la curva, la niebla y el reloj, 00:17. Ya no era una sensación, era un hecho. Estaba atrapado en un bucle. Y la carretera, esa carretera maldita, me estaba haciendo girar en círculos, sin moverme realmente. Empecé a sudar frío. Me dolía el pecho. Tenía la boca seca y la garganta apretada. No entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí decía que no debía quedarme mucho más ahí. Que si lo hacía, no iba a poder salir jamás. Intenté de todo. Apagué el GPS, apagué el celular, desconecté el radio. Me enfoqué solo en el camino, sin mirar los relojes, sin pensar. Pero no importaba. Cada vez que cruzaba esa maldita curva, sentía que todo se reiniciaba. Hasta la música que tenía puesta empezaba desde el mismo punto. Probé ir más lento, luego más rápido. Incluso me detuve por completo y esperé 15 minutos con el motor apagado. Cuando arranqué de nuevo, volví a verla. La niebla, las 3 cruces, 00:17. Y entonces empecé a notar cosas nuevas, cosas que no estaban ahí antes. Una sombra parada al fondo del camino, entre los árboles, siempre del lado izquierdo.
No se movía, pero parecía observarme. La tercera vez que la vi, supe que no era imaginación. También vi algo peor. En una de las cruces, colgado con un lazo desgastado, había un peluche, un oso sucio, con un ojo arrancado. Y juro por Dios que no estaba en los ciclos anteriores. El ambiente comenzó a sentirse más pesado, como si el aire tuviera algo espeso, como si no fuera aire. Y lo más escalofriante, sentí que alguien respiraba en la cabina. Atrás de mí. No lo vi. No me atreví a voltear, pero el retrovisor temblaba. Solo escuché una voz bajita, seca, que susurró: «No debiste parar». El grito que pegué no fue humano. Pisé el acelerador como loco, pero no importó. La curva volvió a aparecer. Y ya no eran 3 cruces, ahora eran 4. Fue ahí cuando supe que algo me estaba marcando, que cada vuelta no era solo un reinicio, era una advertencia, y cada cruz, una cuenta regresiva. No sabía cuántas veces más podría intentarlo. Mi cuerpo estaba tenso, al borde del colapso, la garganta seca, los ojos rojos de tanto parpadear. El reloj seguía fijo en 00 por 17, como si el tiempo hubiese muerto en ese minuto. Decidí hacer una última cosa, detenerme frente a las cruces. Me bajé con una linterna, temblando, y caminé entre la niebla. Al acercarme, noté que una de las cruces tenía algo tallado. Con los dedos recorrí la madera astillada. Era una palabra: Joel. Mi nombre. Mi puto nombre. Sentí que las piernas me fallaban. Me arrodillé. Y ahí, en el suelo, vi marcas recientes. Huellas. Como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Descalzo. Luego escuché pasos. No por la carretera, no. Justo atrás de mí. No me atreví a girarme. ¿Cuántas veces más vas a volver?, susurró una voz de mujer. Era susurro, pero lo sentí en el oído, como si me hablara desde adentro del cráneo. Me levanté de golpe, corrí al tráiler, arranqué con todo. Esta vez no miré el GPS, no miré el reloj. Solo aceleré con fuerza, gritando, llorando, rezando. Y cuando por fin vi las luces de un pueblo a lo lejos, supe que algo había cambiado, que por fin, tal vez, había escapado. Pero al pasar el letrero oxidado que decía «Bienvenido a Comitán», volví a verlas. Las mismas 3 cruces, no 4, y una quinta, apenas clavada, fresca, sin nombre todavía. Desde esa noche no volví a tomar esa ruta. Cambié mi turno, cambié de empresa. Incluso pensé en dejar el volante para siempre. Pero nunca pude olvidar lo que viví en esa curva. A veces sueño con las cruces, otras veces con el reloj congelado. Y lo peor es que ya no estoy seguro si logré salir. Porque hay noches en que despierto y todo me parece igual. El mismo cuarto, la misma hora, los mismos sonidos, como si la curva se hubiera venido conmigo. Pregunté a otros choferes, con cuidado, sin parecer loco. Y sí, varios han escuchado hablar de esa carretera. Dicen que es conocida por los viejos como la curva de las almas, y que nadie debe pasar por ahí después de medianoche, porque si lo haces, quedas marcado, y cada vuelta es un intento más, un ciclo que te arrastra. Yo no sé si alguien ha logrado salir del todo. Solo sé que la última vez que soñé con ella, vi mi cruz. Ya no estaba vacía, tenía mi nombre, y debajo, una fecha, que todavía no ha llegado. Si alguna vez manejas de noche por una carretera solitaria y ves unas cruces junto a la curva, no frenes,
No mires, solo sigue, porque si te atrapa, podrías no salir jamás. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Los radios de los tráileres siempre tienen interferencias. Voces perdidas, estaciones fantasmas, ruidos de fondo. Pero lo que empecé a escuchar en el mío no eran noticias ni canciones viejas, eran advertencias, detalles exactos de accidentes que aún no habían pasado. Y cuando una noche escuché mi nombre, supe que ya no tenía forma de cambiar lo que venía. Soy Armando, camionero desde hace más de 15 años. Me muevo entre Tamaulipas y Veracruz, llevando mercancía de noche para evitar el calor y el tráfico. Hace poco, un colega que se retiraba me regaló su viejo radio CB. Funciona raro, pero aguanta, me dijo. Yo lo acepté sin pensar. Nunca me importaron esas cosas, mientras sonaran bien. Pero ese radio no era normal, porque no solo captaba señales, captaba algo más. Algo que venía de un lugar que todavía no alcanzamos. O peor, algo que ya sabe exactamente a dónde vamos. Aquella noche iba por la autopista 145D, pasando por un tramo entre Sayula y Acayucan. Oscuro, sin luces, con apenas unos cuantos coches pasando de vez en cuando. Era uno de esos turnos donde el mundo parece detenido. El motor ronroneaba constante, el aire acondicionado apenas soplaba, y yo iba con la ventana entreabierta, dejando que entrara el olor a tierra mojada. Encendí el radio viejo por costumbre. A veces ponía estaciones de música norteña. Otras solo lo usaba para escuchar conversaciones entre otros camioneros. Pero esa noche, la estática cambió. Era como una mezcla de murmullos y voces lejanas, mal sintonizadas, como si varias estaciones se cruzaran. Pensé que era interferencia, pero había una voz clara, una voz femenina, hablando despacio, como si leyera un reporte. Unidad blanca, placas terminación 74, accidente por alcance, kilómetro 183, 3 heridos, 1 sin vida, hora estimada, 02:14. No le di importancia. Pensé que era alguna grabación vieja o algo local. Miré el reloj. 01:39. 25 minutos después, pasé por el kilómetro 183. Y ahí estaba, la camioneta blanca, hecha pedazos, recién volteada. Y un cuerpo tapado con una lona. Me detuve unos segundos al pasar por el accidente. No podía dejar de mirar. Era exactamente como lo habían descrito en el radio. El mismo color, el mismo tipo de vehículo, incluso la posición en que quedó. Me estremecí, pero traté de no pensarlo mucho. Quizás lo había escuchado mal, o ya lo sabían por los canales oficiales. Esa fue la primera vez. La segunda ocurrió 2 noches después. Otra transmisión, también con interferencia, pero igual de clara. Motociclista impactado en curva de El Mezquital, sin casco, fallece en el lugar. Hora estimada, 03:06. Vi el reloj. Eran las 02:48. 18 minutos después, mientras bajaba por esa misma curva, ahí estaba el cuerpo. La moto aún echaba humo. Nadie más en la carretera. Yo fui el primero en pasar. Ahí empecé a sentir algo en el pecho. Como si el aire dentro del tráiler ya no fuera el mismo. Como si el radio estuviera conectado a otra cosa. Lo desconecté esa misma noche. Pero al día siguiente, cuando subí a la cabina, ya estaba encendido. Solo que esta vez no hablaban de otros. Esta vez, la voz dijo mi nombre. Y luego, mencionó la ruta exacta que iba a tomar esa madrugada. Cuando escuché mi nombre, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Conductor Armando Salazar. Unidad de carga pesada. Impacto contra tráiler estacionado. Kilómetro 207. Hora estimada, 02:41. Era mi ruta. Iba camino a Coatzacoalcos justo por ese tramo,
El reloj marcaba 01:55. Pensé que podía evitarlo. Frené, me orillé. Intenté cambiar el rumbo. Busqué rutas alternas con el GPS, pero todas me llevaban de nuevo a la misma autopista. Empecé a sudar. Cada minuto que pasaba, la ansiedad me apretaba más el pecho. «Esto es una locura», murmuré. El radio seguía encendido, aunque no lo había conectado. Las luces del tablero empezaron a parpadear. Interferencias, ruidos agudos. Y luego, otra voz, distinta, más baja, masculina. «No puedes evitar lo que ya fue anunciado», grité. Desconecté el radio por completo. Arranqué con el corazón en la garganta. Faltaban menos de 30 minutos para las 02:41. Decidí no detenerme. Iba a pasar rápido por el kilómetro 207, sin mirar a los costados, sin distraerme. Pero cuando llegué, la carretera estaba vacía. No había ni un solo tráiler estacionado. Nada. Suspiré aliviado. Pensé que tal vez había vencido la profecía, que todo había sido una coincidencia, un mal sueño. Pero 2 kilómetros después, vi las luces rojas. Un accidente, un tráiler volcado, y delante de él, uno igual al mío. Exactamente igual, solo que estaba completamente destruido. Y dentro, algo se movía. Frené en seco, sin saber si lo que estaba viendo era real o un maldito reflejo. Bajé del camión con el corazón latiendo tan fuerte que no escuchaba nada más. La niebla empezaba a caer, espesa, como en las madrugadas frías del sur. Me acerqué al tráiler volcado. Era mi modelo exacto. Mis mismos stickers, hasta la misma abolladura en la puerta izquierda. No podía ser. Nadie más tenía un vehículo igual. Me temblaban las manos cuando miré dentro. Y ahí estaba yo. O algo que parecía yo. El cuerpo estaba recostado sobre el volante, con sangre saliendo de la frente. Los ojos abiertos, como si hubiera visto venir la muerte de frente. Me eché hacia atrás, tropezando, cayendo al suelo. El impacto me despertó del shock. Corrí de regreso a mi camión, gritando, sin entender nada. El radio seguía encendido, y ahora decía otra cosa. Accidente confirmado. Armando Salazar. Hora de defunción. 02:41. Vi el reloj. 02:39. No pensé. Arranqué con todo. Salí de la autopista. Tomé una salida de emergencia. Ni siquiera vi hacia dónde. Solo manejé. El motor rugía. El volante temblaba. Y yo lloraba como un niño. No sabía si estaba muerto, si estaba soñando, si seguía atrapado en algo que no podía cambiar. Minutos después, me detuve frente a una gasolinera abandonada. El reloj marcaba 02:44. Había pasado, estaba vivo, o al menos eso creía. Pero cuando bajé, sentí algo raro en el aire. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Miré el retrovisor, y no me vi. Solo estaba el asiento vacío. Desde aquella madrugada, ya no sé si sigo vivo, o si algo me quitó el lugar. He intentado hablar con otros, contar lo que pasó, pero las palabras no salen igual. La gente me mira raro, como si no me reconocieran del todo. Como si ya no fuera exactamente yo. El radio sigue encendido, siempre. No importa cuánto lo desconecte o lo saque de la cabina. A veces me despierto en medio de la noche y está sonando. Ya no anuncia accidentes ajenos. Ahora, las voces hablan en tiempo pasado, como si todo ya hubiera ocurrido. La unidad 047 falleció a las 02:41. Se registró pérdida total. No hubo sobrevivientes. Pero aquí estoy, ¿no? Cada vez que me miro en el espejo, me siento distinto, más pálido, más lejano, como si estuviera viendo una copia mal hecha de mí mismo. No volví a tomar esa ruta, ni a escuchar la radio como antes, pero sé que llegará el día en que el mensaje vuelva.
Que el reloj marque 02:41 otra vez. Y esta vez no haya forma de escapar. Tal vez ya no la hubo. Tal vez sigo conduciendo por una ruta que ya terminó. Si alguna vez escuchas una voz en el radio diciendo tu nombre, no sigas conduciendo. Tal vez no es una advertencia. Tal vez es el final anunciado. Dicen que hay personas que aparecen en la carretera solo para darte un mensaje, que no buscan ayuda, sino que vienen a darte una verdad que no estás preparado para escuchar. Yo recogí a un viejo en una encrucijada, de madrugada, y cuando me dijo el nombre de mi hijo, supe que eso no era humano. Me llamo Lucho, tengo 45 años, y desde que mi esposa se fue, manejo de noche para no pensar. Voy de Chiapas a Oaxaca 3 veces por semana, cargando madera. Son trayectos largos, silenciosos. Me gusta ir solo. Nadie para molestarme. Nadie para juzgar. Esa madrugada, pasaban de las 3 cuando crucé por una bifurcación entre los cerros. Ahí siempre hay neblina y un crucifijo viejo tirado al costado. Nunca vi a nadie parado ahí. Nunca. Hasta esa noche. La carretera entre Ocosocuautla y Cintalapa no tiene alma viva de noche. Es un tramo olvidado, rodeado de monte espeso y postes sin luz. El pavimento está lleno de grietas y el aire huele a tierra mojada con diésel. Solo los tontos, o los desesperados como yo, cruzan por ahí después de medianoche. En ese cruce, donde se dividen los caminos rumbo al cerro, hay una especie de altar abandonado. 3 veladoras apagadas, flores secas y un crucifijo roto que alguien clavó en un tronco viejo. Siempre paso sin mirar, con el estómago apretado, sintiendo que algo te observa desde los árboles. Esa noche, la neblina estaba tan espesa que apenas veía más allá del parabrisas. Bajé la velocidad, con los faros alumbrando como si atravesaran un sueño maldito. Y entonces lo vi, un anciano parado justo en la división del camino. No hizo señas, no levantó el brazo, solo me miró, como si supiera que yo iba a frenar, como si me estuviera esperando. Había algo en su presencia que no encajaba con el mundo real. No sé por qué paré. Algo me jaló, como si mi cuerpo actuara solo. Bajé la ventana. El viejo tenía el rostro surcado por arrugas profundas, barba blanca, ojos apagados, pero fijos. No dijo nada al principio, solo me observó, como si me estuviera leyendo por dentro. ¿Pa dónde va?, preguntó con una voz tan ronca que parecía salir de una caverna. «A Oaxaca», le respondí sin pensar. Asintió y subió a la cabina sin que yo lo invitara. Llevaba un sombrero viejo, una camisa manchada de tierra, y cargaba una bolsa de manta que nunca soltó. El camión se llenó de un olor raro, como incienso viejo, mezclado con sudor y humo de veladora. No hablaba mucho, solo miraba por la ventana, pero después de unos minutos rompió el silencio. «Tu hijo se llama Matías, ¿verdad?». Casi pisé el freno de golpe. «¿Cómo sabe eso?». No respondió, solo sonrió. Una sonrisa hueca, como si ya hubiera visto mi reacción muchas veces antes. «Matías, no duerme bien últimamente, ¿no?». Se despierta llorando. Dice que alguien lo mira por la ventana. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Nunca le conté eso a nadie, ni siquiera a la madre de mi hijo. No podía hablar. Me temblaban las manos en el volante. Quería echarlo del camión, pero no podía moverme. Me sentía atrapado, como si la carretera se hubiera alargado de repente, como si no hubiera más salida que seguir adelante. «Matías tiene razón», dijo el viejo mirando al frente. «Sí hay alguien en la ventana, pero no es lo que él piensa». Mi voz salió cortada. ¿Quién es usted?». Él giró la cabeza lentamente, sin apuro.
A mí me llaman por distintos nombres. Algunos me temen, otros me invitan a pasar. Sonrió de nuevo. Sus dientes estaban amarillos, irregulares, pero había algo peor en ellos. Parecían muchos más de lo normal. El aire dentro de la cabina se volvió denso, como si me faltara oxígeno. Sentía las sienes latiendo, el pecho apretado. Traté de razonar, de buscar una explicación, pero cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste aquella noche en Comitán? Susurró casi con ternura. Casi vomito. Ese recuerdo estaba enterrado. Era algo que creí que nunca saldría a la luz. Algo que pasó hace más de 10 años. Una decisión horrible que me persigue en sueños, pero que jamás conté a nadie. Fue en octubre, continuó él. Llovía. La camioneta roja, el grito, el silencio después. Cerré los ojos. No podía más. Quise gritarle, detener el camión, lanzarme por la puerta. Pero no lo hice, porque algo me decía que si lo hacía, lo último que vería sería su verdadera cara. Entonces lo dijo. Dijo su nombre, pero no era un nombre humano, no como los nuestros. Era un conjunto de sonidos guturales, como si la lengua se le hubiera roto al pronunciarlo. Un nombre que no podría repetir ni aunque quisiera. Sentí que el camión se estremecía solo con escucharlo. «Tú hiciste un trato», me dijo. «¿Qué trato?», le grité. «Una noche. Pediste que no te atraparan, que nadie supiera lo que hiciste. Y yo cumplí». Mi boca se secó. El corazón me latía tan fuerte que parecía golpearme la garganta. Yo recordaba esa noche. Recordaba el miedo, el cadáver, las luces de un coche a lo lejos. Y recuerdo haber dicho algo. No sé a quién, no sé cómo, pero lo dije. Que nadie me vea, que nadie lo sepa. «Y ahora», dijo el viejo acercándose, «es tiempo de saldar». Su rostro empezó a cambiar. La piel se arrugó más, casi podrida. Los ojos se hundieron como dos pozos negros. El olor se volvió insoportable. Cerré los ojos, comencé a rezar lo poco que recordaba del Padre Nuestro, y el camión comenzó a derrapar. No había lluvia, no había curva, solo movimiento. Cuando abrí los ojos, el viejo ya no estaba. Solo quedaba la bolsa de manta en el asiento. La abrí, con las manos temblando. Dentro había un zapato de niño, el de Matías, y una foto mía durmiendo, no tomada desde la ventana, tomada desde dentro del cuarto. Me eché a llorar como no lo hacía desde que era niño. Ese ser no vino a cobrarme con mi vida, vino a advertirme. Y cuando el reloj marcó las 3:33, supe que lo que se me venía encima no era para mí, era para mi hijo. Llegué a Oaxaca al amanecer, con los nudillos ensangrentados de tanto apretar el volante. No recuerdo cómo, ni por dónde, solo sé que llegué. Fui directo a casa de mi ex. Golpeé la puerta como un loco, despertando a todo el edificio. Cuando Matías salió, corrí a abrazarlo. Él se asustó. Lloró, pero me abrazó también. No dije nada. No podía. Solo le pedí que no volviera a dormir solo, que si volvía a ver a alguien en la ventana, me llamara. Aunque fuera a las 3 de la mañana. Aunque fuera un sueño. Esa noche dormí con él. Y lo vi. Una figura parada en la esquina del cuarto. Quieto, esperando. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, como si cuidara, o como si esperara una señal. Desde entonces, cada noche rezo algo que no entiendo, algo que el viejo dejó escrito en la bolsa. Palabras sin sentido, pero que alejan el olor, porque si lo huelo otra vez, sé que ya no será advertencia, será sentencia. Si crees que hay secretos que nadie puede saber, piénsalo 2 veces antes de recoger a un extraño en la carretera.
Algunos no vienen por ayuda. Vienen a cobrar algo que ya ofreciste. Comparte esta historia si alguna vez soñaste con alguien que no debería saber tu nombre. Nos vemos en el próximo video y que tengáis una noche con muchos escalofríos.